All right, you all are the chosen few who have decided to stay to the end and hear the good news. I think I'd say, huh? Oh, the clicker. Right, Thank you. right, 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 right. We have had a really interesting first panel. Well, let me say first of all, in this panel, several people will be speaking in Spanish. So if you do need translation to English, please take advantage of that. We have some excellent, wonderful translators in the back, so please take advantage of that. The first panel, I think, really set the stage well, and I think there were a few things that I wanted to just pull out from what they had to say. Uh, One is the fact that looking at violence in a very specific and local way is really important. If you just look nationally, at the homicide rates in Mexico, a little over 20 per 100,000, it's actually not all that alarming. I mean, it's bad, obviously, but compared to other countries in the region, it's actually quite much in the middle. But if you start to look specifically at certain cities and municipalities and places, the numbers then become much more alarming. If you saw the graph, the map of Guerrero around Acapulco, and places like Iguala, if you look at specific areas, even like Ciudad Juarez, the violence actually goes up quite significantly. And I think part of the lesson here is that we need to think about the specificity of violence. And that's the second point that we're kind of getting at in this first panel, which was that not only is violence much more concentrated in a geographic sense, but that there are different kinds of violence, okay? And the causes of that violence are also very different. I find in the United States we have a strong sort of optic of counter narcotics, and so we tend to think of all violence in Mexico as drug related. Obviously, it is a significant factor, but we can no longer talk, as Guadalupe Correa was saying, we can no longer talk just about drug trafficking organizations. The criminal networks have diversified and are engaged in all kinds of other criminal activity. Yesterday, I think it was Pemex, the state-run petroleum company, said that they lost $1 billion last year to theft and all kinds of criminal activities. So, even petroleum becomes part of the criminal enterprise. So there's a lot of geographic specificity. It's not all drugs. I think it was Professor Kyle that talked about the violence in the markets, the local markets for contraband. And so there's all kinds of different ways we can think about violence. The third thing from that first panel was we were struggling with how to respond to it, and I think the responses and the ideas that came from the panel were focused on the institutional, which I believe is really key and fundamental. Better police, more accountability, better prosecutors, ending of impunity. Those are all really, really important issues to deal with. But they're not the only issues, and here's where I think this panel will really help us dig deeper on this issue of violence, and not only the phenomena of violence, but how you try to reduce violence. And I think we have some really excellent people here that are involved on the ground, or their institutions are involved on the ground, in really trying to address the specific kinds of violence and how one reduces violence in a significant way. So let me introduce our panelists. They will each make brief presentations again, and then we will hopefully have plenty of time for questions and interactions with them. Let's start with Enrique Betancourt, a good friend personally and of the Wilson Center and the Mexico Institute. He is the Director of Violence and Crime Prevention Initiative at Chemonics International. But beyond that, he is also a trained architect and planner, and once served as the executive director
at the National Center for Crime Prevention and Citizen Participation in Mexico. So he had an inside look at what the government and civil society and local authorities were doing in Mexico to prevent and reduce crime in Mexico. And you know, not that you necessarily need to speak about this particularly, but I know had a real firsthand view of what happened in Ciudad Juarez during those worst of times that Alfredo Corchado was talking about. So we're delighted to have you here, and you will give us sort of a broad understanding of this world of crime prevention and reduction of violence in just a minute. Then we have with us Brent Decker. He's the Chief Program Officer of a very interesting group called Cure Violence. He's been there at the program director there since 2003, has worked with a wide range of U.S. and international partners to adopt, train, and provide ongoing technical assistance on the implementation of the Cure Violence model. What is that model? He'll tell us about it, but let me just anticipate. It's a model that views violence and homicides from a public health perspective. What can a public health perspective tell us about violence and how to reduce it? And I think it's a very fascinating and interesting look at that. Then I want to introduce two people who are joining us directly from Mexico City, who are in the trenches, if I can use that word, engaged in this kind of work as well. First, Mercedes Castañeda Gomez Montt, who is the Director of Youth Programs and co-founder of Reinserta un Mexicano. I'm sure that includes Mexicanas as well, right? It's Reinserta. Reinserta. Yeah. Okay. Mercedes holds a master's in psychology from the Ibero-American University, where she also graduated with a degree in psychology. She specialized in child trauma from several national and international institutions. She served as a public servant in the Office of the Attorney General, managing cases of juvenile violence, and also with an organization called Pro Víctima. Is that a governmental or non-governmental? Government. Pro Víctima is a governmental office, obviously dealing with victims of crime. So we're delighted to have you and your experience related to youth and violence and reinsertion, reintegration into society of young people in jail and in conflict with the law. And then last but not least, Carlos Cruz. When I was rooting around looking for people who really understood this stuff, everybody said you have to get Carlos Cruz on board. He's the guy that knows so much. So we're delighted to have you here. You're founder of Cauce Ciudadano AC, a civil society organization, graduated from Israel's Histadrut Institute, where he informally studied the prevention of juvenile violence. For 15 years, he has focused his work on the prevention of organized crime through the promotion of healthy living habits, risk prevention, and the rehabilitation of young people at risk or involved in gangs and criminal networks. So we have a lot of people with good experience in prevention and violence reduction. And let me turn now to Enrique Betancourt from Chemonics. Muchas gracias, Eric. Voy a hacer mi presentación en español. Las diapositivas están en inglés, pero he preferido en esta ocasión hablar en español, dado que creo que la audiencia para la cual, por supuesto, me estoy refiriendo a ustedes, pero me interesa muchísimo que en México haya acceso a algunas de las cosas que quiero decir y que particularmente Eric me ha pedido, ¿no? Gracias, Eric, por la invitación. Gracias a Duncan. Gracias a Andrea, a todo el equipo del Instituto de México en el Woodrow Wilson Center. Es de verdad un honor para mí estar, digamos, continuando el panel que estuvo anterior. Es un honor estar aquí con mis compañeros y colegas ya de muchos años también en estos temas. El día de hoy, Eric me ha pedido particularmente enfocarme en entender, digamos, ante el panorama que ya se nos ha planteado en el panel anterior, qué podríamos hacer. Sin ánimo de repetir mucho de lo que ya se dijo, pero sí con el ánimo quizá de resumir rápidamente algunas cosas que incluso ya dijo Eric,
Voy a empezar, digamos, analizando muy rápidamente qué tipo de problema es el que el que tenemos en México, qué funciona para reducir este problema, y luego 5 recomendaciones muy concretas de política pública que puedan ayudar a México a avanzar en la agenda para implementar cosas que hayan funcionado. Espero que con esta claridad lo pueda transmitir a todos ustedes. Primero que nada, una vista global, muy rápida, ¿sí? 25% de los homicidios que suceden cada año en el mundo se pueden explicar solamente por lo que sucede en 4 países de todo el mundo. Entre Brasil, Venezuela, Colombia y México se suma una cuarta parte del número absoluto de homicidios que suceden en el mundo. 9 de cada 10 muertes por homicidio que suceden en el mundo suceden fuera de áreas tradicionales de conflicto. A pesar de que en los medios de comunicación las guerras, ¿no?, los actos terroristas tienen un impacto muy importante, en realidad solamente estamos hablando del 10% de las muertes que tenemos en el mundo. Todas las demás de estas muertes suceden en el contexto que ya decía Eric, en barrios urbanos, en conflictos entre grupos a veces más organizados, a veces menos organizados, a veces por drogas, a veces sin drogas. La misma cantidad de drogas que cruza la frontera en México con una tasa de homicidios de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes de ese lado de la frontera, se traduce esa misma cantidad, ese mismo mercado de drogas en una tasa de 5 homicidios de este lado de la frontera. Entonces, no es necesariamente correlacionable drogas y violencia. La gran diferencia desde el punto de vista de esta presentación es la capacidad de las instituciones. Esta gráfica ya la mostraba de alguna forma David, ¿no? Los años de Vicente Fox, el spike aquí de Felipe Calderón, con una reducción hacia el final, y los años de Peña Nieto. Importante, obviamente, entender estas dinámicas. Sin embargo, coincido con Eric respecto a la importancia de entender la variabilidad. El problema de los homicidios en México es un problema que es, de concentración, es un problema de concentración geográfica. No todo el país tiene las mismas tasas de homicidios. Es un problema de concentración demográfica. También lo decía Octavio. Desgraciadamente, el mayor número de homicidios en el país se concentra en varones, jóvenes, en su mayoría con bajos niveles socioeconómicos. Brett va a hablar mucho mejor de este tema, pero es un problema que también es un problema social, es un problema que se contagia y que sucede a través de redes sociales inmediatas, es decir, las víctimas y los perpetradores del homicidio se conocen en la mayoría de los casos. Es un problema muy persistente. Lo veíamos en los mapas también en el panel anterior. Un homicidio en un lugar se ve el mismo año en el mismo lugar por lo general. Y por lo tanto, también es prevenible. Hay mucha información, hay muchas herramientas, hay muchas experiencias que nos ayudan a entender que este es un problema con el cual se puede trabajar. Y hoy intento explicar algunos ejemplos que han dado resultados. Hablando de esa variabilidad, por ejemplo, vemos que la tasa de homicidios para México es de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero, por ejemplo, para el estado de Guerrero es de 67, es el triple del nacional, mientras que para Yucatán solamente es de 2.7. La tasa de homicidios de Yucatán está por debajo de la tasa nacional de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como estado. Pero si nos vamos a Acapulco, ¿no? Obviamente ya no es un estado, sino una ciudad, la tasa de homicidios que vemos en Acapulco es de 142 homicidios por cada 100,000 habitantes, por encima de Honduras, por ejemplo. Si hacemos un zoom y un foco más, por ejemplo, a una ciudad, en este caso la Ciudad de México, podemos ver que solamente este pequeño punto aquí, Distrito Congreso, concentra una tasa de homicidios de 1,123 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso es cuando la Ciudad de México solamente tiene 13.4. Esto habla de el hipernivel de concentración. No solamente son estados, no solamente son ciudades, son barrios muy, muy, muy pequeños donde se concentra, en muchos casos, la violencia. Este es un fenómeno muy parecido
creo que Brent nos va a poder hablar también de eso si es necesario, por ejemplo, al fenómeno de la violencia en Chicago. O sea, no es diferente el nivel de concentración, son diferentes las instituciones. Con respecto a la concentración poblacional o demográfica, la mayor parte de los ofensores tienen entre 24 y 34 años de edad. Aquí se concentra la mayor parte de quienes disparan un arma o cometen un homicidio. Del lado de las víctimas, la concentración está un poco más amplia, entre los 24 y los 44 años de edad. Estos datos de Laura Shioda, que por cierto sé que va a estar en la semana que entra aquí presentando, recomiendo, ese panel va a ser creo que muy, muy importante y quizá una continuación incluso de esta conversación. Pero efectivamente, víctimas y perpetradores tienden a compartir el mismo perfil sociodemográfico. Casi todos, decía, son hombres que forman de parte de barrios de estratos bajos. Combinados estos dos datos, si combinamos concentración geográfica y concentración demográfica, podemos ver esta gráfica que a mí me parece muy dramática. La tasa nacional de homicidios en México, decíamos, es de 20. Para un estado, Guerrero, que es uno de los que más tiene, la tasa de homicidios es de 67. Para su ciudad más importante, la tasa de homicidios son 100 homicidios por cada 100 habitantes. Pero si la mezclamos esa tasa, no para cualquier persona viviendo en Acapulco, sino para un hombre, solamente el hecho de ser hombre y estar en Acapulco, la tasa que le aplica es de 190 homicidios. Si es un hombre joven en Acapulco, la tasa para 2015 es de 534. Es decir, ser hombre y joven y vivir en Acapulco implica tener un rate de homicidios o vivir bajo un rate de homicidios 27, prácticamente 27 veces mayor al promedio nacional. Como ya decíamos y también como Brent va a comentar, estos problemas son problemas sociales. Lo que vemos aquí es una red de pandilleros en Chicago, mapeada por un profesor de la Universidad de Yale, donde justamente lo que hace este mapa es identificar la correlación social o la relación social que existe entre víctimas, perpetradores. Son dinámicas de grupo. En México necesitamos hacer mucho más análisis en ese sentido, pero también hablando con Mercedes, mucha de su experiencia tiene que ver precisamente, seguramente Carlos también lo va a poder decir, con la relación que existe entre esos actores a nivel territorial. 71% de los homicidios perpetrados en México fueron perpetrados por alguien hacia alguien que viven en el mismo municipio. ¿Sí? Estas dinámicas, otra vez, cada vez tenemos más información, tienden a ser muy locales. Un homicidio hoy predice 0.8 de un homicidio al año siguiente. Es decir, aquí está esta persistencia. Entonces, si sabemos que estas dinámicas se concentran en ciertos lugares, en ciertos grupos demográficos, con ciertos niveles de educación, suceden incluso en áreas muy pequeñas de las ciudades, suceden entre jueves y sábado por la noche con una mayor concentración y se repiten año con año, hay estrategias que pueden utilizar esta información para diseñar soluciones orientadas a la reducción del problema. Esto es lo que han hecho una serie de actores a lo largo y ancho del continente, me parece que también en Europa, pero básicamente hoy les vengo a presentar 3 experiencias. Una que es como la fuente que inspira a otras 2, que es el modelo de disuasión focalizada. La idea es la siguiente, básicamente. La idea es que antes de que exista un homicidio, hay una serie de causas. Todos siempre hablamos, ¿no?, de las causas. Y cuando hablamos de las causas, generalmente tendemos a hablar de una lista sin clasificación. Esta clasificación nos parece, y a la gente que trabaja con los modelos de disuasión focalizada que ha logrado reducir violencia, que tiene que dividirse en varios momentos, digamos, de una comunidad. Las causas raíz, que tienen que ver con la inequidad, con la pobreza, con la debilidad de las instituciones, con aquellas cosas que hoy sabemos que hay que cambiar y que hay que empezar a invertir, pero que van a tomar mucho tiempo en dar resultados. Algunas otras cosas que les llamamos drivers, o que pueden ser factores de riesgo, tradicionalmente asociados a las tasas de desempleo, a las tasas de deserción escolar, al embarazo adolescente. Hace rato presentaban un paper, apareció una diapositiva de un paper escrito por Carlos Vilalta y Robert Muga sobre la Ciudad de México, justamente
hablando de estos drivers y correlacionando estos drivers sociales con violencia. Y finalmente los detonantes, lo que David mencionaba más bien como triggers o como sparks de la violencia, que clarísimamente tienen que ver con grupos en conflicto, grupos de distinto tipo, ya sean cárteles, pandillas, grupitos pequeños de un barrio contra otro. Dependiendo de la ciudad, dependiendo del barrio, nos encontramos con estas dinámicas. Presencia de armas, cada vez más información sobre el tema del alcohol, por encima incluso de otras drogas. La presencia de alcohol, el consumo de alcohol es un factor de riesgo y un detonante de violencia mucho más importante que otras drogas. Y por supuesto, nada le gana al tema de la impunidad. La impunidad es quizá el tema más importante porque a través de impunidad podríamos atender prácticamente todos estos temas. Lo que hacen estas estrategias es romper los ciclos de violencia, invirtiendo esta trayectoria, enfocando los esfuerzos justo en los triggers y haciendo un partnership entre la policía, la justicia y esfuerzos comunitarios. Focus Deterrence, también conocido, a lo mejor muchos lo han escuchado, como le llamaron en algún momento el Boston Miracle, Operación Ceasefire de Boston. También le llaman Group Violence Interventions o Pulling Levers. Todos esos nombres, si ustedes los googlean, van a encontrar información, papers académicos hablando de cada uno de este tipo de intervenciones. Se ha aplicado ya en muchas ciudades de los Estados Unidos. Su efecto más importante quizá es en Boston, con un 63% de reducción de homicidios. Y la evidencia está principalmente, digamos, este es el paper que yo he escogido de todos los que hay para, si a alguno de ustedes les interesa. Lo que ellos encontraron, básicamente en el tiempo, es que solamente el 0.5% de la población de una ciudad es responsable de entre el 50 y el 75% de los homicidios de una ciudad en los Estados Unidos. Lo que hicieron básicamente fue decidir focalizar los esfuerzos de justicia en estas demarcaciones, enfocándose en los grupos más violentos, no en toda la población general, sino en aquellos grupos identificados como los más violentos, generar una aproximación de cercanía, incluso con los grupos en conflicto, ofreciendo un trato de respeto y, digamos, ayudando también con proyectos y con programas sociales. Lo que lograron, el efecto de este programa, ahora está sistematizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está siendo replicado en muchas ciudades. Básicamente lo que hace es, obviamente, es no enfocarse en las grandes reformas policiales, sino enfocarse en la operación cotidiana de la policía, de las comunidades, de grupos de trabajo social como Cure Violence, por ejemplo, a nivel calle. Muy similar a este ejemplo, Paz y Justicia en Honduras. Es un proyecto que tiene menos evaluación que el que ya mencionamos, pero los récords del proyecto muestran un 80% de reducción de homicidios en las zonas de intervención, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Sus componentes principales, digamos, además de aquellos que ya mencionábamos de Focus Deterrence, son el análisis de hotspots, investigación criminal, el manejo de casos. Es un equipo de abogados que resuelve casos de homicidios en los barrios con mayor tasa en algunas ciudades. Entonces, reduce la impunidad dramáticamente, reduce los incentivos para involucrarse en un acto violento, ayuda a las familias con un poco de dinero solamente para transitar los siguientes meses y da asistencia sobre todo para temas de trauma. Muy similar también, inspirado en el modelo Ceasefire, FICA Vivo, un proyecto, un partnership entre la Universidad de Minas Gerais y el Estado, donde se redujo en 69% la tasa de homicidios en las áreas de intervención también. Básicamente, ellos, en lugar de hablar de disuasión focalizada, los brasileños decidieron hacer una traducción que en español suena un poco extraña, que es represión cualificada. Es decir, un esfuerzo de presión policial, de presencia hasta cierto punto agresiva, pero le ponen la palabra cualificada precisamente para dar el tono de que no es un tipo de represión de arriba hacia abajo, es una presencia sí amenazante de alguna forma del Estado, pero el mensaje siempre es
reducción de violencia, es decir, los queremos vivos. 5 recomendaciones breves, rápidas para el Gobierno de México. El Gobierno de México, y yo creo que casi todos los gobiernos, tienen siempre una tendencia a tratar de hacer proyectos nacionales, ¿no? Lo vimos con el Programa Nacional de Prevención, lo vimos con el lanzamiento incluso del esfuerzo de 50 municipios más violentos recientemente por el presidente a principios de febrero. Creo que la recomendación primero que nada es comenzar pequeño, comenzar en seleccionar 4 o 5 ciudades, hacer intervenciones donde podamos aprender, donde se pueda entrenar grupos pequeños de policía, jueces, llegar con las comunidades, aprender de esos procesos y, por supuesto, la idea sería expandirse después territorialmente. En México hemos generado una separación muy clara entre los esfuerzos de prevención social y los esfuerzos de justicia y de policía, pensando precisamente dicotómicamente que por un lado está la represión y la seguridad pública y por otro lado está la seguridad ciudadana, una es agresiva y la otra es amable. En realidad, creo que hay que entender que todas estas herramientas son necesarias para el funcionamiento del Estado y que no necesitamos escoger unas u otras, podemos entender, ¿no?, generar colaboración entre estos equipos, sobre todo enfocándonos en la parte de la ejecución territorial. Hay un enfoque también entendible hasta cierto punto, pero con resultados a muy largo plazo, cuando los resultados los necesitamos en el corto plazo. La reforma al sistema de justicia es un esfuerzo de largo aliento que ha venido de arriba hacia abajo, pero sabemos que todos los esfuerzos ya de la cadena, de los primeros, de la reacción primaria en la calle se ha quedado lejos de lo que estamos queriendo ver como ciudadanos. Entonces, el enfoque es voltear un poco la vista a la relación que existe entre el Ministerio Público, la policía y la calle directamente. Enfocarse en homicidios. Si queremos reducir son homicidios, enfocarse en homicidios, dejar a un lado, por lo menos para esta estrategia, no como Estado, pero las estrategias de reducción de homicidios no pueden estar viendo drogas, violencia doméstica, corrupción, no pueden estar viendo extorsión, tienen que enfocarse en la reducción de homicidios. Es lo que ha funcionado en estos ejemplos. Muy pocas organizaciones, las 3 aquí presentes son de las pocas organizaciones que en México trabajan con chicos de verdad de alto riesgo. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han migrado del mundo de la educación o del mundo del desarrollo social hacia los temas de seguridad, sin la capacidad realmente imbuida en sus actores, en su equipo en el territorio, para realmente dialogar con aquellos jóvenes que están en mayor riesgo. Hay una selección a veces errónea que atiende a un grupo de población muy interesante, pero que no son los chicos con los que hay que trabajar para realmente reducir la tasa de homicidios en el país. Y finalmente, mejorar dramáticamente la colección de datos. Sabemos, los mapas que yo presenté ahorita de México son datos generados por la Ciudad de México. Hay una capacidad interesante en algunas ciudades, pero esa capacidad no está, conectada con la toma de decisiones de política pública. Con eso termino. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Enrique. This has been a really fabulous overview of the whole area of work, and you have talked specifically about this model of focused deterrence. And of course, the shocking data point for those of all of us is the fact that really only 0.5% of those who commit 75% of the homicide? 50 to 75. 50 to 75. So it's a very small number, and this is the rationale between focused deterrence. Now, Brent is going to talk about a slightly different model. I think the goals are the same. Maybe the results are about the same, but let's hear now from Brent and the cure violence model and the public health approach to this. Cool, great. Good afternoon, everybody, or morning. I'm not sure where we are yet. So I just a couple things to kind of start off. So my name is Brent Decker, and I'm from an organization called Cure Violence. We're based at the UIC School of Public Health. I just want to make sure this thing works. And I think to start the conversation, our goal really is 2 things. I mean, we have a model that's based on epidemic control that reduces violence at the community level and in some cities at a city level.
that I'll talk about in a second. But I think the other really objective of our organization is trying to activate the health sector, the public health sector, when it comes to violence prevention. I think public health is often unrecognized and it's not thought of in many ways because it's invisible. I mean, it's the reason I can drink this water. It's the reason that I might live to 70. I don't know. You know what I mean? Like in terms of like public health, the power of public health has helped to solve a lot of the world's kind of historic problems, right? That faces humanity. And so what we're going to talk about now is essentially how we've taken what we know in public health, my trainings in public health, and applied it to the issue of violence. And we've had some really good successes, and I think it's helped inform kind of larger strategies. And so where we see this fitting is that we feel like there's kind of roles for every sector to play in violence prevention. The one that really has been less utilized has been the health sector. And so we're really trying to kind of activate that. And so this was started by an epidemiologist who had worked at the World Health Organization for many years in Africa and Asia and came back to the US in the late 90s when we were seeing a big epidemic of violence, and really thought, how can we understand, how can we look at violence kind of through a health lens, and then how can we apply what we know to this issue? And I think it was really, back then it was a new idea that violence was, as you mentioned, contagious, right? That wasn't something that people really thought of or really thought of it as an epidemic. Now that's been pretty much adopted by the CDC, the World Health Organization, PAHO. I mean, everyone really kind of accepts this idea that violence operates in a contagious nature. What has not been totally accepted, though, is what does that then mean for program implementation, right? If we think this is a health issue, oftentimes we kind of skip over a health approach and don't really, you know what I mean? And so I think what we're really trying to do is kind of demonstrate what we know in health to address violence. And I think that one of the starting off points is like moving a little bit away from thinking about this in moralistic terms and of bad people. And this has a lot to do with how to engage the highest risk. We're not looking at people as bad people. We're not looking at people as like wrong or whatever. It's really thinking about how does the brain work? What does the brain science really kind of tell us about how humans make decisions, be it how we dress or to act violent, and really kind of use that to inform how we're looking at whatever type of programs we're going to implement or what we're going to try and do to resolve the issue of violence. And so, like I said, violence behaves like a contagious disease, an epidemic, and treating violence like an epidemic gets results in communities. So just briefly about the contagion of violence, when we say this, it's really because of four things. That there's population characteristics. We just heard how specific population characteristics are people who are involved in violence. We just heard also about its clustering. So it takes place not uniformly in a city, but in specific pockets. There are different epidemic waves. Things kind of set things off, and there can be spikes and dips with it. And the mode of transmission, I think also what was kind of talked about a little bit was this whole kind of social network and how things are spread. And this is very much how any other epidemic works. And just to give you kind of a sense, and this is the laser here, I mean, in terms of clustering, if you see this is cholera in Bangladesh, you see it's clustering in areas. This is violence in Chicago. Again, it's clustering. It's not uniformly throughout the city. And the map from last year in 2016 is going to be even worse. We had a really bad year in Chicago last year, as many of you have heard. It spreads like a disease. We'll talk about that in a second. There's kind of different waves. But I think the key thing is that it's transmission. So you didn't just wake up one day and like, oh, I'm violent today. You know what I mean? There is, well, maybe sometimes. But I mean, most likely, I guess depend on what happened, right? But I mean, it really, this idea of how it is transmitted, it really comes through kind of exposure, modeling, social learning, and norms. And I think, I'm going quick because I know we don't have a lot of time and I want to make sure we talk about a lot of stuff. The other thing is that exposure to violence actually causes more violence. And again, there's all this like brain research and neuroscience research about this. And it also, from our perspective, is across syndromes. So a lot of the research that was done in Palestine is after various kind of state conflicts, we saw increases in intimate partner violence, child abuse. I mean, it creates a scenario where violence becomes, where it spreads just even beyond group conflict and moves into the home and moves out into the streets. And so it has this kind of pervasive quality to it, and it kind of goes across various syndromes. But back to the idea of the means of transmission, I like this slide because often we don't think about it like this, like of our brain as like an organ functioning, right? I mean, but it's really that violence is transmitted through observing, witnessing, and exposure to trauma. Like from those things, goes in our brain and affects how I as a human being
make decisions. And so this is critical, though, for our understanding of how to actually change violence. And what we've done is, boldly here it says, we know how to stop epidemics. That's not saying that it's easy or it's not super complicated or there's not millions of factors to consider. But generally, we know in health how to stop epidemics. And it's three things: interrupting transmission, preventing future spread, and changing norms, right? And I'm going to go through each one of them. So interrupting transmission, it's really about, in our model, and in any health kind of model, is having individuals from the community who understand the dynamics in a way that someone from the outside never would, be the kind of lead of this health work. And so we have a classification of workers called interrupters. There's a film about this called The Interrupters a couple years ago that was aired on PBS. You can find it online. But it's really individuals who are from the community, have high levels of credibility with those who are most likely to be involved in violence. So many times these are individuals who have potentially been there, done that, or had family members. And their job is to detect when violent events are going to occur. And as Enrique also pointed out, I mean, a lot of the violence, people are talking about it before they do it. People know each other. A lot of the stuff on Facebook and Twitter and Instagram, and BNB Black Messenger, I mean, people are talking about this stuff. You know what I mean? The community also, the streets are always talking. And so having workers that know how to speak that language and really understand what's being said, they can identify stuff before it happens, right? And that's very similar to other kind of health workers. And we have a whole kind of system that we use in terms of really mapping out hyper-specific neighborhoods, house by house, block by block, who's there and who's likely to be involved in violence, and then approaching them to really figure out, trying to shift some of their thinking about it and mediate conflicts. And so once we find out about something, the worker's job is then to kind of mediate that conflict using their same level of credibility, and there's a whole kind of training system and management system that's based on epidemic control models. But again, it's the idea of having workers, community health workers who are from the community and have the connections in a way that someone from the outside never would. The second part of epidemic control is preventing future transmission. And so this is really changing the behavior of the highest risk. And so our focus, again, is looking at violence as a behavior. It's a learned behavior. And we have kind of a second part of the strategy is more the long term with individuals, getting people to kind of get reasons to be violent off the table. And so when we started in Honduras, in San Pedro Sula, I mean, we were really mapping out, like, what are the reasons why people kill each other in this specific neighborhood. And we named about, 87, if I remember correctly, and thought about, okay, out of that 87, what are the first 10 we can really seek to address? Do you know what I mean? In terms of, specifically, what are alternative behaviors and how do we install them? So we use a lot of what we know about behavior change in terms of the scientific literature to inform what types of activities we're doing with high-risk individuals. So it's not always just about, it might look like they're hanging out on the porch, because a lot of our workers, that's what it looks like. But they're doing specific kind of, almost like therapies with individuals to really get them to shift their thinking about the need to respond to the kind of peer pressures about using violence. I mean, and I'll just say, as we kind of understand in some of the literature, is peer expectation is one of the big driving factors of all human behaviors. So people act how they think other people expect them to act. The reason I'm not just wearing a Metallica t-shirt and shorts here, I mean, I am underneath, but I mean, you know what I mean? Is because the peer expectation is I'm supposed to dress a certain way, and you know what I mean? I don't do it all the way, but you know what I'm saying? But it's it's this idea of peer expectation. The same thing with violence. A lot of these young people are in situations that any affront or anything that comes at, if they don't respond a certain way, everyone else looks at them like they're a punk. You know what I mean? Or they're weak, or things of this nature. And so it's really about trying to shift some of these social expectations around violence. Hold on. And doing some long-term work with people. But again, the health lens is this is not bad people. These are young people that have been exposed to violence, that have violent behaviors, and we're working to shift those. I got 5 minutes. I'm going to go super quick. And then the third part about it, this is changing norm and changing group norms. And so it's really about shifting some of the peer and community expectations about the need to respond violently to conflict. Because there's always going to be conflict. People are, I don't think in the history of humanity, people are always going to be in conflict. It doesn't mean there has to be the level of violence that there has been. And so we do a different kind of community activities, public education materials, et cetera, to really kind of shift some of the community and group expectations around violence.
This is some public education materials. This is where we're kind of operating in the United States. So again, every place we're at, there is this process of adaptation. Because, you know, even the southwest side of Chicago is very different from the north side of Chicago, right? And so even in Baltimore, every place we kind of operate, we use the basic parameters of epidemic control, which is the model, but it's implemented locally and adapted in kind of a, you know, a continuous way, because things change and there's different kind of realities on the ground. In terms of where we are internationally, I mean, we have a growing presence in the Latin American region. We have a project in Ciudad Juarez. We have a project we're starting in Chihuahua, and Carlos, you know, who's been a longtime partner and friend, we're getting some stuff together with a meeting after this. But anyway, working with Cauce for many years on various projects. But I think, again, even in areas where violence is highly acute, like in San Pedro Sula, I mean, it's the same idea. We kind of use community-based institutions, which are largely faith-based, who have relationships with those who are involved in the gangs, and they engage them and shift the behaviors and get people to kind of drop things. And I mean, I don't have a lot of time to explain, but it's really using what we know about shifting behaviors, and we do that in all these different contexts. It looks different, but it's using the same kind of informed model to do it. In terms of the evaluations, I was hoping we were going to make it into your presentation, but you know, there's been just a really large body of evidence in terms of the research done on this project, and so there's been a number from the CDC, the BJA. There's a number of forthcoming ones from John Jay, et cetera, just in terms of the areas we've worked in Philadelphia and New York. Internationally, there's forthcoming ones in Trinidad. There'll be some stuff done at the project in Mexico with the University of California, Irvine. And so it's really, we are building the kind of evidence base for this approach. One survey that took place in Mexico, because that's kind of the focus of this conversation, is they did some independent survey work in terms of in the 3 areas where we're in, like they did some kind of community surveys. And what they found, and this is available on our website too, is like, that in the areas we were compared to the areas we weren't, there was an increased perception of security. And I think that had to do with kind of the engaging of the high-risk guys and doing a lot of community activities. People felt like it was safer. Community members kind of recognized increased pro-social behaviors of youth. You know, and again, I mean, a lot of times we think about like gang members or cartel members or whatever, but it's like, there are kids, you know what I mean, in our family, they, you know, they're part of the community. And so people kind of noticed some of that. They saw better behavior, better family cohesion, and then they felt like there was less conflict at the community level. And so that's just very briefly, I mean, I think there's been a lot of written up. I think this book, Contagion of Violence, that doesn't just talk about us, but it really talks about some of the scientific underpinnings of violence as a contagion. And I think I'm just about out of time. So anyway, that's just a very kind of brief explanation of the model and some of the areas we've been in. Thank you very much. Thank you. Terrific, Brent. Thank you for that explanation. And there's one thing that I wanted to just point out too, that both Enrique and Brent highlighted. You know, sometimes when we get in these discussions about the drivers of violence and all, and it's true, there are long-term processes of building better police and justice systems and inequality, and you know, those are long-term processes. But there are actually things that can be done that have an immediate impact as well, or I would say at least a short-term impact, both in the focused deterrence model, the public health model, cure violence. The homicides do drop significantly. Doesn't mean you don't have to address those other long-term systemic problems, but there are things. We don't have to feel like totally powerless when it comes to this stuff. There just has to be the commitment. So let me turn now to Mercedes Castañeda Gomez-Mont, Director of Youth Program and co-founder of Reinserta. Thank you very much. Bueno, yo también voy a hablar en español. Nada más para empezar, vamos a proyectar un video. No sé si, creo que se salió Andrea. Andrea. Andrea, ¿está por ahí? Andrea, ¿nos we ayudas have con the el video? Por favor. Control, ¿no? Gracias. Yeah, but I think it's set up a little differently. Just give us a second. Gracias. Va a ser un video breve, nada más para entender un poquito el contexto del que estamos hablando.
Inocentes tras las rejas, esta es la realidad que nuestro México atormenta. Muchos piensan que nosotros solo somos delincuentes, pero ¿qué hay de esas personas que en el fondo no lo sienten? Te hablo de un grupo conociendo por Reinserta, que no se puso límites, fronteras o barreras para seguir ayudando al que más lo necesita. Y en el futuro tengamos una mejor vida. Mucha gente colabora con nosotros diariamente buscando que... Technology. Personas sufriendo inocentes tras las rejas, esta es la realidad que nuestro México atormenta. Muchos piensan que nosotros solo somos delincuentes, pero ¿qué hay de esas personas que en el fondo no lo sienten? Te hablo de un grupo conociendo por Reinserta, que no se puso límites, fronteras o barreras para seguir ayudando al que más lo necesita. Y en el futuro tengamos una mejor vida. Mucha gente colabora con nosotros diariamente buscando que fijemos nuestra visión siempre para el frente, que pongamos beneficio, que tengamos un oficio en la sociedad de ahora que se encuentra por los pisos. Yo estoy por el delito de trazo homicidio descalificado y una tentativa de homicidio. Y pues aquí estoy, pagando. En un principio me dieron 9 años y ahora tengo 5, pero eso no deja de decir que pues fui una mala persona. Y me arrestaron, me caí la primera vez en San Fernando, pero no me sirvió porque salí y hice lo mismo. Antes de llegar a Reinserta me dedicaba al secuestro y al robo a transporte federal. ¿Mi banda dónde está? Mi banda está allá afuera. Yo soy aquí adentro. Y créeme que ni un papel, ni un cómo está, han mandado. Y es increíble, ¿no? Como si hay personas que creen en uno, a pesar de que Fuimos unos hijos de la chingada. fuimos la mierda, se podría decir. Y que llegue alguien y te estire la mano cuando tú estás hasta abajo y te diga, pues vas, güey, sal. Pues sí dices eso. Es un espacio donde tú no dices nada, yo no digo nada, todos compartimos, todos nos ayudamos, todos nos protegemos y todos nos damos la mano poco a poco. O sea, de cambiar, no cambiaría nada, al contrario, me gustaría ayudar. Pues te alejan como que de las drogas, te hacen como que pensar en que si hay otra oportunidad, si hay quien se fije en un interno y diga, sabes que tú sí puedes, te vamos a echar la mano y vas para arriba. Eso es lo que alienta a uno como que a seguir adelante. Seas quien seas, ellos no se fijan qué es lo que hiciste ni nada de eso, al contrario, ¿no? Ellos te echan la mano para que te dan un empujón para que tú sigas tu camino, pero un buen camino, ¿no? Te guían para un buen camino. Para mí Reinserta, más allá de ser como un grupo que ayuda a las personas, para mí es como una familia, donde todos nos apoyamos, donde tú te sientes mal o cosas así y encuentras como un apoyo incondicional, incluso hasta un amor. Entonces es algo que te motiva y te dan ganas de ayudar a las demás personas. Te da muchas oportunidades y te hace cambiar tu vida. Te hace enfocarte en otra cosa y no seguir en lo mismo. Simplemente es que sepas tomar las decisiones, ¿no? Gracias por confiar en nosotros, por dar esa segunda oportunidad que nadie la da, Que se den la oportunidad, solamente una oportunidad, no nada más solamente con que lo vean, con que escuchen a una persona, a quien sea, se van a enamorar de Reinserta. De los testimonios de los jóvenes con los que nosotros trabajamos. Me siento muy orgullosa de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Erika, todo el equipo del Wilson Center. Y más que estemos en la parte de la presentación que habla de una promising experience. Para nosotros, el hecho de que hace 4 personas éramos 4 jóvenes preocupados por la inseguridad en México, hartos de la situación que estaba pasando y ahorita estar haciendo estos cambios sociales es increíble, además de que somos un grupo conformado por 95% de mujeres, que estamos realmente convencidos
de que si no volteamos a ver el tema penitenciario, que si no volteamos a ver qué está pasando dentro de las cárceles de nuestro país, no vamos a avanzar en seguridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe qué está pasando, todo el mundo ve las cárceles como un lugar oscuro, que no funciona, que está horrible, que salen videos de gente extorsionando y drogándose en las cárceles, pero ahí están. Se nos olvida que estas personas salen, que los jóvenes salen y que necesitan cumplir con el tratamiento que tienen allá adentro. En México estamos muy acostumbrados a normalizar el delito, a ponernos una banda en los ojos y decir, sí, lo secuestraron, lo mataron, lo asaltaron. Sin embargo, Reinserta nace con esta necesidad de fomentar la seguridad en México. Trabajamos con la seguridad en México por medio de 3 pilares. Trabajamos con los menores que nacen y viven en prisión. Trabajamos y llevamos casos de inocentes en prisión y el caso, lo que vamos a hablar hoy en día, que es los menores en conflicto con la ley. Todo esto va sustentado con intervenciones que hacemos directamente con la población y nuestra inferencia en políticas públicas. Justamente el año pasado se pudo llegar a cambiar la ley de los menores, la ley penal ingresó en que pudieran ser considerados los niños que nacen y viven en prisión como población vulnerable. Y ahorita estamos también en capacitación a jueces federales en temas de adolescentes en conflicto con la ley, de delincuencia juvenil. Les voy a platicar un poquito de lo que nosotros hacemos y cómo está la delincuencia juvenil en México. Actualmente hay aproximadamente 13,000 jóvenes que están cumpliendo una sentencia por haber cometido algún delito. Esto es menores de 18 años que ingresan al sistema penal. Vemos esta foto y era la imagen de la foto de redes sociales de uno de los jóvenes con los que trabajamos. Y hay que entender el concepto de la delincuencia juvenil como un tema que también ya está en nuestra cultura, ¿no? Él está en su foto de perfil con su pistola, con su familia, con esta parte de admiración al delincuente, con esta parte de yo aquí estoy con mi pistola. Y tenemos que entender cómo todo esto va impactando en la juventud y cómo todo esto va reflejándose en nuestros niños. Aquí en México ahorita actualmente en México no se puede dar un seguimiento puntual a los jóvenes que están saliendo de la correccional o que cumplieron una sentencia porque es contra la ley darle seguimiento. Entonces, justamente no se puede trabajar este proyecto, por eso es tan importante entrar a las políticas públicas. ¿Para qué? Para que podamos ver qué está pasando con los jóvenes que estuvieron privados de su libertad y que salen. ¿A dónde salen? ¿A qué salen? ¿Quién los está recibiendo? Este caso estuvo privado de su libertad. Cuando lo conocimos nos dijo, perfecto, yo entro a sus talleres, pero de mis emociones no voy a hablar. Esas las tienen prohibido acercarse. ¿No? Entonces justo empezamos a ver las barreras que tienen, la barrera emocional de cómo yo me separo para que no trabajen conmigo por todo el dolor que yo estoy sintiendo. Y después de mucho trabajo que hicimos con él, es un joven que obtuvo una beca para estudiar la preparatoria y ahorita ya está en la universidad y es un tallerista en el equipo de Reinserta que va a las correccionales, va a trabajar con los jóvenes con este lema que él dice, tenemos que juntos dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución. El modelo que estamos trabajando en Reinserta trabaja directamente en las comunidades, en las correccionales de México. Estamos trabajando en el Estado de México y en la Ciudad de México actualmente y tenemos un centro de reinserción que trabaja con jóvenes que ya cumplieron una medida de internamiento. Esto es jóvenes que han cometido delitos graves, ¿ok? Trabajamos con puros jóvenes que han estado en una situación de haber cometido un delito grave. Es un modelo basado en evidencia. Es un modelo medible, es un modelo con perspectiva de género, porque bueno, actualmente solamente ya cambió del 5% que era hace 2 años de las personas que delinquían, que eran mujeres, hoy en día es el 8%, entonces vamos viendo cómo va subiendo el género en las chavitas que están delinquiendo. Entonces también trabajamos con mujeres dentro de los centros de detención y afuera también. Es un modelo replicable y es un modelo autosustentable.
Dentro del programa comunitario, lo que nosotros hemos tratado lo que nosotros estamos haciendo es detectamos los principales problemas y entramos como una fuerte red de apoyo a las comunidades, a los centros de internamiento, para que los jóvenes nos vean como que hay una esperanza. Ahorita lo pudieron ver un poquito en el video, algunos testimonios de los jóvenes y las jóvenes con los que trabajamos, y hacemos acercamientos muy dirigidos al tema de adolescentes. Entonces, no sé, casos, por ejemplo, de jóvenes que no querían trabajar, no querían entrar a su terapia, totalmente resistentes, que organizaban motines dentro del centro de internamiento y que por medio de talleres como el hip hop, el parkour, empezaron a trabajar en equipo, empezaron a sensibilizarse y empezaban a decir, ok, voy a fumar marihuana, pero en el taller de Reinserta no. Chance nos estamos peleando entre dormitorios, pero en el taller de salsa de Reinserta bajamos y ahí no nos peleamos. Entonces justo empezamos a ver cómo a través de ciertas alianzas entre ellos y cómo utilizando los propios recursos de los centros de internamiento ha podido reducirse la violencia, y justo fue el cambio de la ley y salieron muchísimos jóvenes, los cuales los estamos cachando por fuera en nuestro centro de reinserción, en el cual trabajamos por medio de la educación, la habilitación laboral, un fuertísimo trabajo de salud mental, justicia restaurativa, talleres artísticos y culturales. Trabajamos con alianzas en sus propias comunidades, porque ellos están con nosotros la mayor parte del tiempo, pero también regresan a sus comunidades. Entonces es importante encontrar qué factores tienen positivos en sus comunidades para buscar estas alianzas con ellos y con sus familias, por supuesto, aunque tenemos muchos que tienen que estar por seguridad separados de su familia o incluso escondidos por propia seguridad. Trabajamos con las necesidades criminógenas que llevan a estos jóvenes al delito y, por supuesto, con programas de adicciones. Y justamente con los jóvenes que están en el programa de reinserción se está trabajando en un documental de prevención con internos de la penitenciaría del DF, internos que tienen sentencias muy grandes, que justo se está tratando que ellos a través del programa de justicia restaurativa puedan hablar desde cuando ellos eran jóvenes, cuando empezaron el delito y qué alternativas pudieron haber tenido. Algunos de nuestros aliados están por acá porque es bien importante saber que no se puede solos entre instituciones, y el hecho de poder venir a estos congresos, de poder estar en contacto con otras instituciones es justo para poder fortalecernos, porque todos queremos un México más seguro. Los que estamos aquí en el panel, los que están aquí de espectadores, los que están viéndonos a través de las redes sociales y de la página de internet, justamente tenemos que aliarnos y voltear a ver a la población penitenciaria. ¿Por qué? Porque estos son los jóvenes de nuestro futuro. Ya no queremos ver a 14,000 internos en el reclusorio Oriente durmiendo 40 entre celdas. Ya nos cansamos de este México. Necesitamos voltear a ver a los jóvenes, necesitamos voltear a ver el sistema penitenciario para tener un país más seguro. Muchas gracias. Thank you, Mercedes, and I know it's a very complex process and focus, so I appreciate your summarizing it so well. Thank you. Carlos Cruz, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, y agradezco mucho la invitación del Wilson Center para poder compartir parte del trabajo que venimos haciendo hace 16 años. Hace 16 años un grupo de jóvenes que estábamos involucrados en bandas y pandillas decidimos que nadie iba a cambiar nuestra realidad y que teníamos que cambiar nuestra propia realidad nosotros. Es decir, el Estado mexicano para nosotros lo que tenía era cárceles, el sistema de urgencias y el sistema de panteones. Esos eran los tres sistemas institucionales a los cuales estábamos referidos permanentemente. Para nosotros, entonces, al paso del tiempo, hemos ido generando un proceso de trabajo que se cruza con la generación de datos, pero también fundamentalmente con trabajar desde el proceso de salud-enfermedad. En efecto, como bien decía Enrique hace un momento, el tema de la tasa de homicidios se concentra mucho más en las poblaciones de jóvenes. O sea, son jóvenes pobres, son jóvenes sin instrucción académica, son jóvenes morenos también. Es un tema también de pieles, de color de piel.
en su mayoría, ¿no?, en un país profundamente racista como lo es México. Un dato, por ejemplo, nosotros para abordar el problema de la violencia, dividimos y decimos, la violencia tiene un costo, el delito tiene un precio. Las violencias que nosotros con las que estamos trabajando son violencia familiar, violencia en el noviazgo, cutting, adicciones, etc. Pero después vienen los delitos que generan beneficios patrimoniales, ¿no? Y aquí hay una gran diferencia, porque no es lo mismo trabajar con un joven que tiene violencia juvenil contra otro joven, a trabajar con un joven que trafica armas y tiene ingresos y beneficios patrimoniales. Hay una gran diferencia, hay una gran distancia para poder trabajar con los dos. Entonces nos parece importante tener perfectamente claras estas clasificaciones. En secundarias, en 600 secundarias, estos son los delitos que hemos encontrado. ¿Sí? Entonces imaginemos un joven de 12 años que se acerca a la secundaria para cumplir una etapa y en el ambiente escolar se puede encontrar con temas desde la piratería hasta el secuestro o la invitación a cometer homicidios. Hay una cosa que también hicimos nosotros, empezamos a ver cuál era la relación de los riesgos con las violencias y los delitos. Y una cosa que nos sorprendió sobremanera fue que las violencias y los riesgos están relacionadas, pero no los delitos. Porque esto tiene que ver con que también en muchos de los casos en México la perspectiva de los jóvenes de clase media fue el involucramiento en la delincuencia organizada. Y en muchos de los estados de la frontera hay también muchos grupos de jóvenes de clase media que vieron como paradigma para el ingreso de grandes fuentes de riqueza económica el involucrarse en la delincuencia organizada. De aquí nosotros entonces partimos para identificar cuál es el paradigma por el cual estamos trabajando. Si trabajamos sobre el paradigma de los factores de riesgo, estamos generando poblaciones vulnerabilizadas y poblaciones vulnerables. Nosotros hemos dejado hace un buen rato de decirle a los jóvenes que son grupos vulnerables. Son grupos vulnerabilizados y son grupos de atención prioritaria para los gobiernos y los estados. Y en ese sentido consideramos que los grupos, cuando se trabaja solo sobre el factor de riesgo, lo que estamos motivando son conductas de riesgo. Ejemplos vemos muchísimos cuando vemos cómo llegan a las escuelas a trabajar el bullying y lo que hacen es que promueven cómo se hace el bullying, no promueven la convivencia. Es una realidad y lo estamos viendo todos los días. Hace pocos días veíamos cómo un joven en una escuela en Monterrey saca una arma, dispara contra 3 de sus compañeros, la maestra, y después se suicida. Y lo peor de todo fue que el video, la discusión de los adultos era que los niños no vean el video. Los niños tienen acceso a las redes, los niños ya habían visto el video, y nadie se dedicó justamente a algo que incluso me atreví a escribir, a hacer pedagogía subversiva. ¿Qué es la pedagogía subversiva? Es tomar el video y volverle un elemento de educación para que los jóvenes sepan que asesinar a alguien y usar un arma no es normal y eso genera daño y deteriora las relaciones humanas. Absolutamente nadie se quiso atrever justamente a tomar esto como una herramienta pedagógica. Y es profundamente pedagógico, ¿no? Entonces nos parece justamente que cuando hablamos de resiliencias, cuando hablamos de factores de protección, cuando estamos ubicados en esta línea, lo que estamos generando es resiliencia y procesos de autocuidado. Son patrones que enfrentan eficazmente y estamos generando estilo de vida saludable. Y trabajando con poblaciones que justamente están involucradas, lo peor que podemos hacer es llegar a trabajar sobre los factores de riesgo. Cuando trabajamos sobre los factores protectores, identificamos conductas protectoras. Y eso es lo que hay que fomentar. Un grave error de la política pública es invertir en disminuir las armas en una comunidad. Desde lo social, lo que tenemos que trabajar es para que las personas no usen armas. Es la conducta. Trabajar sobre las conductas. Cuando hablamos del tema de pobreza, no solamente había que ver el tema de pobreza desde la perspectiva económica, a final de cuentas. Hay una presión del mercado porque consuman los chicos, pero también hay una presión de los padres para que generen frente a la pobreza.
Los padres dicen, tienes que generar. Tienes 14 años, tienes que generar. Porque los niveles de pobreza son muy altos. El deterioro, tenemos uno de los países en la OCDE con el peor salario. Entonces, el deterioro que se ha provocado por el proceso de sobreexplotación y las nuevas formas de esclavitud social y esclavitud laboral que hay en México están permitiendo justamente ese deterioro. Frente a eso, ¿cómo tenemos que generar empoderamiento cuando el crimen organizado está ofertando grandes cantidades de recursos permanentemente? Y la presión de los pares, que sería otro. Entonces, es una triada que se conforma. Nosotros lo que creemos es que frente a eso hay que trabajar integralmente cada territorio y cada barrio. Entonces, trabajar en las cárceles y las comunidades de menores en conflicto con la ley. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si tenemos una zona, estas que acaba de identificar Bren y que acaba de identificar Enrique, pues en esa zona tenemos que ir a trabajar a esa zona directamente en el ámbito educativo, en la calle, para identificar a los que están en riesgo o ya están cometiendo delitos, pero además hay que ir a buscar a los que ya pasaron a la cárcel o están en conflicto con la ley, que vivían en esos territorios cuando estaban en libertad. Porque es una forma integral de ver el problema y el conflicto que estamos viviendo. Incluso ahí vemos perfectamente dinamizado las 4 etapas del proceso salud-enfermedad. En las escuelas secundarias trabajamos promoción de hábitos de vida saludable y prevención de riesgos. En la calle, atención del daño, y en las cárceles o en los menores con conflicto con la ley, estamos hablando de rehabilitación. Y hay un tema también muy importante, las víctimas. O sea, no podemos solamente trabajar con los perpetradores, sino también hay que trabajar con las víctimas. Diagnosticar haciendo, decimos nosotros. O sea, ¿cómo diagnosticamos una comunidad? El diagnosticar una comunidad implica justamente hacer con ellos. Poblaciones, tenemos que trabajar con juventudes, con las mujeres, con la infancia. En la espacialidad, el espacio de desarrollo, tiene que estar con los adolescentes en conflicto con la ley o en la cárcel, los policías, los docentes, los ministerios públicos, los ministros de culto, los médicos, los periodistas, ¿no? Las escuelas, cómo trabajamos con los docentes, cómo trabajamos con los alumnos, cómo trabajamos con los padres y las madres de familia. Y eso genera justamente participación, porque una organización de la sociedad civil no sostiene la transformación cultural, la sostiene justamente el entramado que se genera alrededor de este trabajo que estamos haciendo, que es la participación ciudadana frente a las violencias y al delito. Por ejemplo, este es un ejemplo de intervención. En una escuela secundaria, justicia restaurativa, equidad de género y emprendimientos juveniles. En la comunidad de adolescentes en conflicto con la ley, trabajamos mediación de conflicto, empresas de transición y habilidades para la vida para generar resiliencia. Las juventudes en el espacio público, la promoción de paz, la cultura urbana, coexistencia, perdón y reparación. Y en el tema de las víctimas, programas de atención a huérfanos, atención terapéutica o acceso a la justicia. Esto, si bien una buena parte la hace Cauce, también es importante señalar que se tiene que tejer red. Por ejemplo, en mi barrio, hace 10 días, entra un comando, asesinan a 2 promotores culturales. O sea, el riesgo de ser promotor cultural en la Ciudad de México. Asesinan a 2 promotores culturales delante de los hijos. Entonces, no solamente tenemos que atender el tema de frenar que no haya un acto de venganza, sino que también tenemos que justamente trabajar para que esos menores no piensen en esa venganza. Porque esos chiquitos que vieron cómo asesinaron al tío y cómo asesinaron al papá, seguramente van a estar, y lo que hemos encontrado a estos días después de los hechos es, ellos están pensando en la venganza, tienen 11 años. Ellos ya saben que mañana pueden usar un arma. Entonces tenemos que trabajar justamente en ese sentido. ¿Cuáles son las cosas que permiten evaluar nuestro trabajo? ¿O desde dónde estamos pensando la evaluación? No, primero, ¿qué tanto están desarrollando habilidades para la vida? ¿Qué tanto están revisando sus ideas y sus actitudes? ¿Qué tanto se comunican? ¿Qué tanto conocen nuevas ideas? ¿Qué tanto aprenden a escuchar? ¿Qué tanto cambian sus criterios y sus ideas? Entonces,
vamos evaluando permanentemente el desempeño psicosocial de ellas y de ellos para después pasar a resultados de impacto, que tiene que ver con en dónde se encuentran pasados 3 años al menos. Lo que nosotros queremos es saber en dónde se encuentran, qué están haciendo. Bueno, tenemos solamente una reincidencia del 24%. Y en muchos de los casos la reincidencia no es criminal. La reincidencia es que no identifican que el trabajo tiene que ser formal, ¿sí? O embarazos no deseados. Entonces, porque si trabajamos desde la perspectiva del proceso salud-enfermedad, no solamente podemos revisar las reincidencias desde la perspectiva criminal. Y esto me lleva a pensar algo que para mí es muy importante señalarlo. En el trabajo que estamos haciendo directamente en los territorios, una de las cosas que más nos preocupa es solamente trabajar con relación al homicidio. Si bien el homicidio, pues desde luego que la pérdida de una vida es una de las cosas más conflictivas en términos de lo social. Pero lo que estamos observando en el deterioro de las relaciones humanas en México es que están pasando los grupos de delincuencia a ver a las personas como naranjas. ¿Por qué digo como naranjas? Porque hay que exprimirlas absolutamente todo. Si la persona queda viva, entonces la puedo extorsionar hasta que no le quede absolutamente nada que quitarle. Porque son negocios, porque estamos en términos de beneficios patrimoniales. Lo último que yo diría como recomendaciones y como exigencias, más que como recomendaciones al gobierno mexicano, me parece que está sentado en un tema de voluntad. Voluntad política para generar una cultura anticorrupción y una cultura antimafia. O sea, la corrupción de los gobiernos mexicanos, en todos sus niveles, es el peor flagelo, que tenemos hoy en día, es la corrupción que permite los niveles de impunidad, los niveles de tráfico de armas y que miles de jóvenes estén involucrados, tienen que ver justamente con la corrupción. Y aquí hay un detalle muy importante. Hay una gran diferencia entre las víctimas y los victimarios y un tercer grupo, los beneficiarios. Y ese grupo es al que le tenemos que cortar de tajo la posibilidad de que sigan enriqueciéndose ilícitamente. Políticos y empresarios. Entonces nos parece que ahí hay que poner foco. Segundo, voluntad financiera, que se etiquetan recursos, pero tienen que ser recursos que estén perfectamente etiquetados, pero también porque el trabajo que se va a hacer está perfectamente direccionado y tiene mecanismos de evaluación y transparencia. Y por último, voluntad jurídica, nuevos marcos jurídicos que sustenten el cambio cultural. Por primera vez la Ciudad de México, o el país en todos, hay muchas leyes de extensión de dominio, muchas. La Constitución de la Ciudad de México hoy establece la reutilización social de los bienes confiscados y el desmantelamiento de la base patrimonial de la delincuencia organizada. ¿Por qué es importantísimo? Porque si no hacemos eso, todo lo que estamos haciendo nosotros es muy complicado, porque en efecto las relaciones comerciales de la delincuencia organizada van avasallando todo lo que podemos ir construyendo en el día con día. Yo con esto terminaría para poder establecer un diálogo y pues agradezco mucho su tiempo. Thank you very much. Muchísimas gracias, Carlos. There will be we're going to open it up to your questions, so be prepared for that in a second. You raised, Carlos habló de este tema muy importante, los recursos. I guess I should stay in one language, my apologies. My language is Spanglish. That's ours. We need a third channel for Spanglish. Anyway, I was just thinking again that in the U.S. strategy under Mérida Initiative is what's called Pillar 4, which is investing in resilient communities. And that's a pretty broad term. But I think a lot of the programs that the U.S. Has supported, and I noticed mention of USAID for both of you, and I know AID's funded all of you as well. It is noteworthy that 10% of the INL,
narcotics control and law enforcement programs, 10% under many of the initiatives for Pillar 4, which may not sound like a lot, but I do think it's not insignificant either. It's almost $50 million over 3 years. And then in USAID, where you would expect to see more of this Pillar 4 approach, it's actually 31%. So, the question going forward is, will the U.S. kind of maintain a commitment to both the institutional aspects of MEDIDA initiative and the investments in prevention or resilient community question? I don't have an answer to that, but it's something that I think we're all anxiously awaiting to see what the long-term commitment is. There's a lot of money in the pipeline, so it's not going to dry up tomorrow. But as you can see, there's some really interesting programs and concepts and ideas that are in the works, and we'll just see how long they last. Okay, that's my comment. We have to, unfortunately, vacate here by 1 o'clock, so I'm going to try to keep this tight. Are there questions from the audience? Yes, right here. Please identify yourself. Yeah, I'm Larry Heilman. Is this on? Can you hear me? Yeah. Larry Heilman. I'm in the anthropology department at the Smithsonian. Right. In terms of prosecutorial reform, which I know for a fact has been going on in Mexico since the 90s, what kind of measures of performance do you use to identify success? Well, that's a very good question. I wish David Shirk was on this panel. David and Octavio have taken the lead on some of this stuff. Let me just say the formal movement from the inquisitorial system to the adversarial system began in 2008 and was, finished in a way in 2016 last year. Obviously, there's a lot more to go on that. Some of the measures of success is to what extent is there greater public confidence in the justice system, because there's very low public confidence right now. We'll see that going forward. Will people trust the process? How effectively and quickly will they deal with the backlog in cases, because this has been a huge problem? How quickly does it go from crime to time? In other words, is the crime committed and then in a reasonable amount of time, or is there a sentence? How many cases actually reach the sentencing stage of the justice system? Because a huge amount of people are put in jail but never get to the sentencing phase. So, and then impunity, which is, do people pay for their crimes? I mean, that's a simplistic way of saying it, but that's the big question. So, it may be too soon from a sort of academic point of view to really say this is paying off. Those are the goals, and I think those are measurable things that we could begin to measure going forward. Some folks like Matt Ingram, who we've worked with and other, are doing that kind of work now. But, I think there's huge expectations that justice reform will help. We'll have to wait and see. I don't know if any of the panelists, I didn't mean to jump in there, but if any of the panelists want to comment on that as well. You mentioned it, Carlos, the justice reform. Bueno, hay una iniciativa por el tema de la Fiscalía Autónoma. Una de las cosas que ha sucedido en México es que el fiscal era nombrado por el presidente de la República con un proceso de ratificación del Senado. Ahora lo que se está buscando es una nueva reforma para que el fiscal no tenga una relación de designación presidencial. Fundamentalmente para que no haya ninguna posibilidad de pacto de impunidad. Y hay muchísimos grupos de sociedad civil que están trabajando justamente en contra de que eso pueda suceder. Tenemos que hacer que verdaderamente el fiscal sea autónomo, pero que la autonomía no sea también usada para un tema de escarnio político contra algunos grupos, sino que sea y que tenga que ver justamente con un proceso de acceso a la justicia. Ahora, creo que el grave problema que tenemos en la Fiscalía es cómo construimos algo cuando algo está bastante podrido, diríamos. Y ahí cómo se va a calificar a las personas que están en la vieja Procuraduría para pasar a la Fiscalía. Ahí hay un secreto.
¿Cómo generamos consejos y contrapesos ciudadanos para que aquellas personas que se van involucrando no se vayan contaminando y entonces podamos pasar y decir que estamos polinizando una fiscalía autónoma? Yeah, political independence. I couldn't agree more. That's actually the gold standard in some way. The problem is, how do you measure it? I mean, how do you measure political independence? I don't know, Enrique or Just maybe just to complement that, something that I tried to say when I was presenting, I think the whole process has not been finished to the point that the circle is already closed in order to start, seeing results, the results that Eric just mentioned. So mostly nowadays what has been measured is a process. How are we implementing this process? Are the judges trained? Has the law been has it passed in which states? So we're checking boxes right now, but the circle hasn't been closed. And I think the areas where we are lagging behind dramatically are in the Ministerios Públicos and mostly also with law enforcement, policing. if you're particularly interested in this issue, and I want to get to some other questions, there's a Mexican organization called Mexico Evalúa that's done extensive research on judicial reform and how it's working. Yeah. And we had them present last year at this Laida time. Negrete was- Laida Negrete. A lot of stuff online. I think what they would say is that some of the early states, Chihuahua and Baja California, that adapted this new model do show some signs of improvement. Am I right, Octavio? You know this too. I don't want to overstate it, but there's a beginning of some evidence that it's working in places that have had more experience in that. But at a national level, it's way too soon. Okay, other questions? Por favor, señor, identifíquese. Thank you, Jose Diaz with Reforma. This is a Good question friend, thank for you. Enrique or for anyone who want to take it. Regarding tourism centers in Mexico, you presented the case of Acapulco, but this is one of the areas where we know crime exists in Los Cabos, in Cancun, in a very pervasive way. Is there a strategy that could be directed specifically to international tourism centers and where international visitors could be aware that they are participating in, a place that's full with child exploitation, drug consumer markets? Is there something specifically that could be done applying to those centers? Yeah, I guess the type of interventions that I present, but also, for example, cure violence type of interventions, public health approaches, I mean, can be applied in any of these places. I think it's important, for example, when in just referring to Eric's request to mention Juarez, I remember when I started working in the Juarez strategy, when I was part of the government, I thought that it resembled a lot Acapulco in many ways. In which ways? These are two cities, for example, that were very dependent on one type of industry. In the case of Juarez, it was obviously maquila. In Acapulco, it's mostly tourism. These were two cities, for example, that were these two types of industries attract a lot of young people to live in the city, with very low wages, with an urban growth pattern of highly dispersed, with the lack of the capacity of the local governments to provide social services. Also, these two places have this tradition of being places for fun. Lots of drugs, lots of alcohol, night culture, really, really live in both places. So when violence started becoming an issue in Acapulco, I was not surprised. And I think that many of the things that were tried out in Juarez that, gave results could be implemented in places like Acapulco. So I think this type of strategies work in these places too. Other questions? Yeah, right here, please. Hola, mi nombre es Viviana Vélez y trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Clúster de Seguridad Ciudadana. Entonces, tengo, dos preguntas. La primera creo es más para Enrique y Carlos.
es si existe una guía para clasificar a los jóvenes en cuanto a su situación de riesgo, ¿no? Carlos mencionaba que su cuarta recomendación es enfocarse en jóvenes de alto riesgo, pero al mismo tiempo no hay datos. Y Carlos decía, no, nosotros diagnosticamos primero, nos sentamos con la población, la comunidad, para conocerlos. Hay muchos aspectos que también son subjetivos, ¿no? No nada más. Pero, por ejemplo, para instituciones como la nuestra es importante. Cuando uno va a financiar programas, dices, bueno, ¿a qué población vas a ayudar? ¿Cómo vas a medir resultados? Si es una población de alto riesgo, tal vez el impacto es menor que si no es de tan alto riesgo, ¿no? Entonces, hemos encontrado algunas clasificaciones que sí es bajo, medio o alto impacto, riesgo, perdón. Pero es mucho más complejo que solamente 3 niveles, ¿no? Eso es la primera pregunta. Y la otra pregunta va más dirigida a Brent y a Mercedes, es, ustedes como que ven más el problema desde la perspectiva de salud. Cuando los jóvenes tal vez la parte psicológica o social ya están curados, digamos, necesitan tal vez ustedes les dicen que hay oportunidades, pero cuando salen los jóvenes necesitan trabajar. Entonces, en realidad, los ayudan a encontrar un trabajo. Mercedes mencionaba que hay todo este sector privado, las empresas que ustedes los apoyan. ¿Han hablado con ellos para que les ofrezcan un lugar para que ellos puedan trabajar, pasantías o algo, ¿no? Porque a final de cuentas quisieran tener un efecto en el largo plazo también, ¿no? Y si ellos salen y no tienen oportunidades, ¿qué van a hacer? Gracias, Liliana. Yo creo que, bueno, tocas una pregunta muy importante, porque tiene que ver justo con una de las recomendaciones que hacía yo también de apuntar, digamos, la mirada en los jóvenes de verdad de mayor riesgo. Creo que hay muchas cosas hay mucha ciencia allá detrás de esto. Seguramente Brent también puede hablar de esto, Mercedes, que es psicóloga también. Lo primero que te diría es que el principal predictor de comportamiento futuro es comportamiento pasado, ¿sí? O sea, si hay un chico que ya cayó en actos de violencia, es muy probable que su comportamiento futuro también tenga violencia. Entonces, esa es una cosa que hay que observar a todas luces. Y por eso también la importancia de trabajar con centros penitenciarios, por ejemplo. Es la primera. La segunda cosa, ayer salió justo un artículo en una página de internet que si no la siguen, les recomiendo que lo hagan, que se llama The Trace, que habla mucho sobre justicia criminal en los Estados Unidos. Y habla de un estudio donde precisamente el número de chicos que fueron detenidos en los Estados Unidos que habían consumido alcohol, el tema del alcohol otra vez, el nivel de reincidencia era mucho más alto que de aquellos jóvenes que habían sido detenidos por un crimen sin consumo de alcohol. Entonces, el alcohol parece ser también un tema correlacionado de una manera muy fuerte con reincidencia. Y el último, que es realmente lo que creo que al banco le podría interesar, es que existen ya una cantidad muy importante de instrumentos que son Youth Assessment Tools, ¿no? Son cuestionarios que hay, no sé, 30, 40. El CDC de los Estados Unidos ha pagado a muchísimos de estos, precisamente tratando de identificar conductas de riesgo. Entonces, sí, valoran una variedad de situaciones, tanto personales, familiares, sociales, y arrojan valores que ayudan a interpretar esos tonos de gris que dices tú, que no clasifican al joven solamente en 1, 2 o 3, sino nos da esos tonos de gris que para alguien, digamos, una institución como el banco puede ser muy interesante empezar a acercarse a estos documentos. ¿Mercedes? Sí. O Carlos. Si quieres, primero habla de ese tema y después seguimos ahead, con la segunda pregunta. Sí, hay una serie de diseños de investigación que permiten indagar cuál es el nivel de riesgo, pero también cuál es el nivel de factor protector. Estaríamos hablando de factores protectores. Pero después están los instrumentos de conductas de riesgo y de conductas protectoras. Entonces, ahí me parece que hay una correlación que se tiene que ir observando. Particularmente porque cuando uno trabaja en estos territorios, los factores de riesgo tienen que ser gestionados con el Estado. El Estado tiene que tener una serie de acciones en los factores de riesgo. Y las conductas sí pueden ser modificadas a través del trabajo pedagógico, a través del arte, la cultura, etcétera. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Nosotros recientemente hicimos varios instrumentos con la Universidad de Stanford, justamente para poder ver esta relación.
Y lo más importante es que son guías de navegación. O sea, son rutas de navegación. No los tenemos que observar como el objetivo primordial, porque ahí nos perdemos, ¿no? Y terminar diciendo es que se pueden hacer muchas cosas en estos ambientes que preguntabas antes, sobre el tema de lo que está pasando en las zonas turísticas. Lo que sucede es que mientras no observemos que, por ejemplo, el cobro de derecho de piso es uno de los negocios que más está teniendo como una caja chica la delincuencia organizada, entonces no vamos a poder confrontar. Me parece que tenemos que organizar a los empresarios también. O sea, el empresario no solamente puede decir pago por quitarme el problema. Cada vez que pagan están financiando el que cobren derecho de piso a otro. Pero tiene que ver con cómo rompemos la impunidad en la denuncia también. Y por el otro lado, cómo trabajamos con aquellos jóvenes que están en mayor riesgo de pertenecer a estos grupos para poder transformar su actuar en el día con día. Una de las cosas que más nos preocupa en los últimos años es muchos veteranos nos dicen, es que se perdió el código. Eso no se hacía antes, porque el cobro de derecho de piso no solamente es a los grandes comercios. A veces encontramos pequeños negocios que venden quesadillas que quieren que pague derecho de piso. Entonces, tenemos que recuperar también una serie de códigos que estaban instalados anteriormente. No estoy hablando de códigos de ética, pero sí códigos de conducta en los propios grupos criminales, que pueden permitir empezar a recuperar, ¿no? Y regresar al punto en el que estábamos justamente desde la perspectiva de la resiliencia. En base a tu pregunta sobre qué pasa con ellos después, por supuesto que la habilitación laboral es parte muy importante. Nosotros específicamente trabajamos con jóvenes que los jueces nos mandan para decir, necesitamos que cumpla el resto de su sentencia por fuera con ustedes, y eso tiene supervisión legal. Pero también trabajamos con muchos jóvenes que voluntariamente quieren el apoyo para su reinserción, que esos tienen un riesgo importante, porque no hay nada que los ate, es la voluntad de despertarse todos los días a trabajar en esto. Justamente por eso puse estas alianzas, porque no es solamente que nosotros creamos en los jóvenes, sino que también cómo se va a transmitir esta parte, y que estas empresas, estos lugares en donde ellos pueden empezar a trabajar, sean lugares que también les puedan dar esa contención. Entonces, definitivamente, pero no solamente es la parte de la habilitación laboral, lo podemos ver en muchísimos centros penitenciarios que pueden tener 10,000 talleres, pero si no se trabaja con las bases sólidas de por qué están delinquiendo, qué está pasando atrás, no sirve de nada que tengan muchísimas habilidades de trabajo. Brent, do you want to add anything? Yeah, I mean, I think the issue of, at least in our model, in terms of some of referrals to work or education, I mean, it's part of it. But I think largely a lot of the individuals that we're working with, if they're really involved, it's a process to get there. And we don't ever kind of start with like jobs, right? Like it's like you're, I mean, it's a lot of the individuals that have been, highly traumatized, highly exposed to violence. And so we kind of work on that, and then whatever we can be helpful with. So sometimes that's education, sometimes that's school. I think where we've struggled with that a lot is in Central America, in like San Pedro Sula, right? Guys who are like heavily tattooed like me, you know what I mean? Like they're not gonna, no one's giving them a job. You know what I mean? And so trying to foster some partnerships with some of the business community to like really take some of this on. I mean, because I think same thing in San Pedro Sula. I mean, that's an international industrial zone where there actually are jobs. You know what I mean? Whereas in other, and so I think there's been some conversation with the business community there about like how can we really, have some sort of process to open this up so people aren't just shut down right away, in terms of like their history and their past and things of that nature. But it's part of it, but it's difficult. And unfortunately, as the economy kind of goes up and down, a lot of times the individuals we work with are not very marketable in the sense of how people perceive them, and getting to some of Carlos's point in terms of the narratives of racism and all these, and classism and all these other things that inform how some of these decisions are made about employment or not. So it's difficult, but yeah, it's part of what we're trying to do. Aquí, perdón, una alternativa también sería encontrar ellos
que porque si tú nada más lo encajonas en un trabajo que quizás ni siquiera le gusta o no cree que puede crecer en eso, nosotros en nuestro programa tenemos 3 iniciativas creadas por propios jóvenes que ellos han puesto su negocio y ellos mismos han empleado a otros jóvenes de acuerdo a algo en lo que ellos consideran que son buenos. Entonces ya él ya salió, ya abrió este negocio, esta actividad y ya está trabajando con otros jóvenes. Entonces justo esta parte de irse haciendo sustentable entre también esta comunidad. I'll take one more question. Oh, now everybody wants a question. I'm sorry. We'll go right here. Sorry. We do have to vacate here pretty promptly, so I don't want to go on right there. Just let's make it short. Deyanira Murga. Lo voy a hablar en español. Sí, por favor. Ok, estoy como chair del Crime Prevention Council para una asociación a nivel mundial. Perdonando un poquito enferma. Es una pregunta, pero en 2 partes. ¿Qué tanto usan ustedes la tecnología en sus organizaciones, procesos, todo esto? Y la otra es, de los jóvenes con los que ustedes han trabajado, ¿qué tanto ellos usan la tecnología? Si me pueden decir, por favor, ese dato. Bien. Why don't we just start down here? And Brent, if you have a closing remark, please add it. Oh, okay. Thank you for having us here. And it's good to see everyone on this panel. We all see each other. Yeah. So I think technology, I mean, for us, like social media, like is the new public square. And I would say the vast majority of the way that human beings are communicating right now is through Facebook and Instagram and things of that nature. So we have used apps, we've used part of our way that we identify and detect conflicts is highly specific on using social media to find it, because that's where it's taking place. We also do some public education campaigns through those existing channels. And we have, there's been some of the programs that we've done in Kenya and other areas have used the kind of text messaging and kind of health messaging around violence prevention as one of its primary distribution methods. So I think it's absolutely critical, particularly because that's where young people are at. And so if you want to work with them, that's where you're going to be. Mi respuesta va a tratar de complementar un poco, coincido con lo que dice Brent sobre social media. Adicionalmente, y para no ser repetitivo, creo que justo la tecnología para identificar estos lugares donde se concentra la violencia, la tecnología para construir las redes sociales, entender las relaciones que existen entre los jóvenes de riesgo y sus distintos niveles de riesgo, es muy importante. Entonces, del lado, digamos, nuestro, estamos cada vez más interesados, obviamente, en tener herramientas tecnológicas que nos permitan tomar mejores decisiones, por un lado, y por supuesto la penetración del uso de tecnología en los jóvenes. En México tenemos trabajo en Honduras, tenemos trabajo en Guatemala, es cada vez mayor, ¿no? Y a nivel nada más de cierre, digamos, yo agradezco muchísimo la invitación. Me parece que el tema de homicidios particularmente merece una atención especializada. Muchas veces planteamos el tema de homicidios y hablamos también de la reforma al sistema de justicia penal y hablamos de muchas otras cosas. Si esta fuera una reunión de trabajo de cáncer, no hablaríamos de diabetes, porque las 2 enfermedades necesitan su espacio de atención y su nivel de reflexión y su nivel de profundidad. Entonces, solamente me voy un poco con esta, digamos, signo de admiración respecto a decir, o llamada de atención, a decir, en México tenemos un problema muy importante de homicidios. Por supuesto, también tenemos un problema importante de violencia doméstica, tenemos un problema de violencia escolar. Cada uno de estos tipos de violencia requiere una respuesta especializada y necesitamos que en las discusiones que tengamos en materia de política pública, de soluciones, de trabajo de sociedad civil, también estén especializados, como en otras áreas, en otras disciplinas lo son. Entonces, una llamada para que continuemos estas conversaciones enfocándonos concretamente en la misión de salvar vidas y de reducir tasas de homicidios en México y en la región. Excellent point. Good reminder. Thank you, Enrique. Thank you. Mercedes? Igualmente nosotros en nuestro programa de reinserción utilizamos
todos los medios. Se trabaja mucho con capacitar a los jóvenes en herramientas tecnológicas, desde clases de computación básicas hasta elementos más elevados. Y también tenemos plataformas educativas para los jóvenes que están privados de su libertad, para que puedan continuar sus estudios en línea. Entonces tenemos centros montados para que puedan ellos cursar la universidad, principalmente una alianza con el TEC de Monterrey, para que puedan estudiar desde que están privados de su libertad también. Bueno, nada más para finalizar, coincido con lo que está diciendo Enrique. El tema de homicidios no es nada más el tema de crimen organizado. La mayoría de los jóvenes con los que nosotros trabajamos, que la mayoría tienen el delito de homicidio, no son ni la mitad los que llegan a estar involucrados con crimen organizado. Entonces, hay que trabajar en la política pública, hay que trabajar en intervenciones directas y hacer estos cambios. Muchas gracias por la invitación. Carlos. Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con tecnología. Ahora recientemente en un espacio que se llama Ciudad Retoño, es una vieja fábrica que nos donaron, estamos estableciendo un set para que puedan tener un set de grabación haciendo uso de tecnología. Y con relación al comentario final, me parece que es importantísimo que no veamos confrontados los delitos, sino que los analicemos complementariamente. Y recordaba mucho el caso de un chico detenido en una de las cárceles, decir, ¿por qué lo asesinaste? ¿Por qué no pagó la renta? ¿Por qué no pagó la renta? ¿No? O sea, lo agarraron después de que asesinó a una persona porque no pagó la renta. No hay que disasociarlos, hay que irlos construyendo y hay que irse complementando. O sea, me parece que eso es fundamental. Y lo segundo, que me parece que también es importante, es que una de las cosas que pronto estaremos presentando, y me gustaría avisarles, es que estamos trabajando muy fuerte con CURE, porque si bien hay alguien que aprendió a interrumpir la violencia y son ellos, una de las cosas que veíamos es que algo que hemos aprendido nosotros es a sostener el cambio en la conducta. Entonces, trabajar en conjunto, me parece que también este tipo de espacios nos tiene que llevar forzosamente a encontrar alianzas y trabajar en conjunto. Muchas gracias. Thank you very much. Let me make one final point, if I might. I'm sorry. I just think one thing that Enrique said is really important. Past behavior is often a predictor of future behavior, and I thought we should reflect on that too in terms of policy making. Sometimes we do things in the past policy-wise, and we just keep repeating it over and over and over again. We do it in the past, and we do it in the future, and sometimes it just doesn't have the kinds of impacts that we want. So I would say let's use a little interrupting, too, in terms of policy making, so that we don't just keep repeating the standard old ways of approaching these problems, but look for some new and innovative ones. And I think our panelists now, and the first panelist did come up with, or are working in innovative ways of understanding these problems, diagnosing them, and how to respond to them. So with that, I'll quit. I don't know. Duncan, did you have any parting words or words of wisdom? Or Just very, very quickly, thank you so much to everybody who's being here. I have been going through kind of an emotional crisis for the past week because of all the events in the bilateral relationship. I felt like I've been beaten around the head over and over again. Sitting here today reminded me of why the Mexico Institute is an important forum to have these kind of conversations. It reminded me of what we're actually supposed to be doing, which is focusing on, you know, how to try to understand the events in Mexico and try to make positive policy proposals for decision makers. And so I'd like to congratulate Eric for putting it all together, but also all of our panelists today who did such an excellent job. Thank you so much for being here, everybody. thank you all, and thank you to our AV team. Let me just make one announcement. This will be posted on our Mexico Institute page later today or early Monday, I don't know, but it's available online. You can spread it around. Thank you much. We have another event with the World Bank on violence next Tuesday. Please come. Thank you.